Hola, buena tarde. Gracias. Gracias. Yo creo que los aplausos van a ser para Alan Yavín, no para mí. Creo que cerramos hoy con un trabajo por demás interesante. Alan Yavín Álvarez Ríos es una persona que ocupa la dirección ejecutiva de CEINAC, es defensora de los derechos humanos, de la diversidad sexual y de género, de las mujeres, las infancias y quienes viven con VIH. Yavín tiene una formación en psicología de la salud, realizó un estudio sobre el ideal corporal masculino, percepciones de estudiantes universitarios de la licenciatura de nutrición, realizó también prácticas de campo en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos y desde el año 2019 es integrante de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos Asociación Civil, con quienes la ENSUPE tiene un convenio de colaboración de más de 4 años, si no mal recuerdo, y hemos tenido trabajos por demás interesantes. Y como decía, Yavín es la persona que ocupa la dirección ejecutiva de CEINAC. En CEINAC, Alan Yavín ha participado en la construcción y operación de diferentes proyectos internacionalmente financiados y en 2023 participó en la construcción del documento titulado Por la Verdad y la Justicia, que es el protocolo de investigación del delito de feminicidio para el Estado de Hidalgo en versión ciudadana. También en el informe Abortando Estigmas, la implementación del aborto seguro en el Estado de Hidalgo a 2 años de su despenalización y también en Tejiendo Datos, Rompiendo Silencios, la detección y atención del VIH en Hidalgo. En 2024 ha participado en el informe Reparación Integral del daño a víctimas por el delito de feminicidio, desafíos para el sistema de procuración de justicia. Para nosotros es un gran halago que hayan tenido el espacio para compartir y a nombre de la ENSUPE te adelanto el agradecimiento, Yavín. Yo dejo la voz en manos de la maestra Hilda García Pereda, quien va a ser la moderadora de esta actividad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La conferencia que nos van a compartir el maestro Alan Yavín Álvarez Ríos se titula Perspectiva de Género, Clase e Interculturalidad desde el enfoque de los derechos humanos en el desarrollo de proyectos de investigación. Entonces, es un título muy enriquecedor e interesante porque cómo podemos desarrollar estos proyectos de investigación y finalmente que nos puedan servir a nosotros como un ejemplo para poderlos desarrollar en los distintos cursos de todas las licenciaturas, ¿sí? Por ser un tema transversal en la currícula de educación normal. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. El maestro Yavín nos va a dictar su conferencia y cuando sea la ronda de preguntas, al terminar, van a estar con nosotros Elizabeth Flores Alonso. ¿Dónde anda Eli? Allá está. David Cervantes Álvarez, ¿dónde anda? No lo veo. Allá está. Divídanse, ocupen sus filas. Y Evelyn Ocampo, yo creo que de este lado se va Evelyn. Y es de que si ustedes quieren hacer una pregunta o hacerla por escrito, ellos nos las pasan al frente y ya no las responderían, ¿sale? Entonces esa va a ser la dinámica y bueno, pues el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias por la invitación en este espacio. Bueno, ya lo teníamos agendado un poco antes, pero finalmente se pudo concretar el día de hoy. Para mí es muy importante el que podamos acompañar espacios académicos y sobre todo pues con personas universitarias que están próximas a salir a trabajar fuera de este espacio académico. Bueno, mi nombre ya lo compartieron, es Javín y básicamente CEINAC es una organización de la sociedad civil que trabajamos temas de derechos humanos principalmente con niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas de la diversidad sexogenérica y quienes viven con VIH.
A lo largo de los 16 años de CEINAC, pues hemos realizado diferentes investigaciones que tienen que ver con la garantía de derechos humanos, las cuales pueden visitarlas a través de nuestro sitio web, de nuestra página web, que es ceinac.org.mx. Ahí pueden encontrar todos los estudios que se han realizado. Pero el día de hoy lo que venimos un poco a compartirles es estas últimas cuatro investigaciones que se han realizado en materia de violencia feminicida, de VIH y de aborto. Y bueno, el título es bastante amplio, que yo creo que da inclusive hasta para varias sesiones de tema de perspectivas y enfoques, pero quisiera hablarles a grandes rasgos como de qué van estas perspectivas y estos enfoques y por qué estas las utilizamos para la investigación que realizamos desde la sociedad civil. Bueno, ahora en la pantalla van a ir viendo parte de lo que es la presentación y me gustaría iniciar con la parte de la perspectiva de género, que sobre todo sus antecedentes pues tienen que ver con todos los estudios de género que se han realizado, pero sobre todo los estudios feministas que han existido pues décadas atrás, que han permitido que ahora tengamos una herramienta que se llama perspectiva de género. Y lo que un poco la antesala de la perspectiva de género es poder identificar o reconocer cuáles son y por qué son diferentes el término sexo y el término género, ¿no? Y bueno, ya seguramente hemos escuchado alguna vez que el sexo es lo biológico y que el género es un constructo social, ¿no? Pero más allá de eso, también el binarismo del sexo, hembra humano, macho humano, también es una construcción social, ¿no? Una construcción social que le permite pues también a las personas de medicina clasificar a las personas en función de un aparato sexual visible que definen si eres mujer o si eres hombre, o en términos biológicos si eres hembra humana o macho humano. Nos gustaría que quedara ahí, ¿no? Pero una vez que a una persona se le asigna su sexo, viene con una carga cultural muy grande, ¿no? En el momento en el que una persona le dicen que es mujer, ¿no? O que es hombre, viene con una carga social, histórica, cultural, económica y política, ¿no? Que nos pone en desventaja, ¿no? Y que históricamente a la población que ha resultado ser beneficiada en este sistema, pues han sido principalmente los hombres heterosexuales, ¿no? Estos hombres heterosexuales, pues no es que sean una amenaza, sino que históricamente la vida se ha construido así, pero la perspectiva de género lo que nos va a permitir es visibilizar esas diferencias que tenemos entre géneros, ¿no? Y bueno, el género también va a ser estas expectativas sociales que tienen las personas de lo que es ser una mujer y de lo que es ser un hombre, ¿no? Y afortunadamente con la perspectiva de género, pues ahora sabemos que las mujeres pueden realizar actividades que históricamente no podían realizarlas, ¿no? Como estudiar alguna ingeniería, matemáticas, ciencias. También ahora sabemos que, por ejemplo, no lo sé, que las mujeres también tienen cualquier tipo de inteligencia, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor ahora suena muy raro, ¿no? Escuchar que alguien esté dudando o afirmando que una mujer tiene la misma posibilidad que otra persona, ¿no? Pero en su momento la ciencia también, digamos, ratificaba que las mujeres tenían una diferencia y a través de la ciencia se buscaba pues seguir perpetuando estas diferencias de poder, ¿no? Y hasta la fecha siguen existiendo estas diferencias. Pero es la función de la perspectiva de género, pues visibilizar estas diferencias. Y bueno, ¿por qué es importante la incorporación de estas perspectivas y enfoques? Hay que recordar que la perspectiva de género pues no solamente aplica para investigaciones, digamos, de sociedad civil o investigaciones de corte social. Cualquier tipo de investigación se le puede incorporar la perspectiva de género y es la mirada con la que vamos a estar realizando todo el quehacer de la investigación. Y aquí lo que va a permitir no solo la perspectiva de género, sino cualquier otra perspectiva de clase, interculturalidad, diferencial, entre otras perspectivas existentes, es dar visibilidad a todo eso que nunca o históricamente ha sido enunciado, ¿no?
Y aquí lo que va a entrar mucho es, por ejemplo, que vamos a visibilizar con la perspectiva de género estos roles, estereotipos de género que se siguen perpetuando inclusive en los procesos de investigación y en los resultados que se obtienen de algunas investigaciones, que hay muchísimas investigaciones que en la actualidad siguen plasmadas con un montón de estereotipos y roles de género que ya se han dejado muchísimo tiempo atrás. Algo que también va a permitir es que pues también las personas investigadoras tenemos sesgos, ¿no? Tenemos sesgos porque tampoco es que seamos máquinas, ¿no? Que alcanzan a mirar todo y sin prejuicios, sin estereotipos. En lo ideal, pues también forma parte de la investigación. Pero algo que va a permitir las perspectivas es evitar estos sesgos androcentristas, es decir, el androcentrismo pues radica en que todo lo que se construye socialmente, culturalmente, histórico, pues digamos, en el centro han estado los hombres, ¿no? Y todo se realiza en función de los hombres. Y lo que buscamos con esto es que también se elimine en los procesos de investigación este androcentrismo que está pues todavía transversal en muchas investigaciones. Lo otro que también se busca es que pues reduzcamos este colonialismo, ¿no? O esta manera de mirar a las poblaciones que tienen un origen más occidental y otra forma de hacer ciencia. Y afortunadamente pues ahora tenemos estudios latinoamericanos que le dan otra vuelta a lo que antes se construía en función de investigaciones pues europeas, norteamericanas, y ahora también existen estudios latinoamericanos que permiten dar cuenta de estos procesos históricos de conquista que también pues se han vivido en toda América Latina. Otro de los estereotipos que pueden estar en las investigaciones es centrar el estudio solo en personas heterosexuales y cisgénero, pues son las personas que se identifican con ese género sexo que se les asignó. Y si se dan cuenta, en muy pocas investigaciones de corte, por ejemplo, cuantitativo, sobre todo, se recolectan variables de otras poblaciones, ¿no? Y se asume que todas las personas que están siendo quizá encuestadas, entrevistadas, pues son personas cisgénero o son personas heterosexuales, ¿no? Y al menos ahora sabemos que en el estado de Hidalgo, el 4.7% de la población somos personas de la diversidad sexogenérica de 15 años o más. Esto se traduce a que alrededor en el estado de Hidalgo somos 110.770 personas que formamos parte de la diversidad sexogenérica. Entonces, somos un grupo bastante amplio que debe sí o sí estar en las investigaciones. Por otro lado, pues también estas perspectivas lo que van a buscar es, ante todo, tener en el centro la dignidad humana de las personas y la justicia social. Con las investigaciones que hacemos con estas perspectivas y enfoques, no es seguir legitimando violencias hacia ciertos grupos que históricamente han sido segregados. Lo que buscamos es generar dignidad, pero sobre todo reconocer estas vulneraciones históricas y que se siguen perpetuando, y esto lo hacemos con el fin de hacer justicia social. Este es el objetivo de las investigaciones que hacemos desde la sociedad civil, generar justicia social para todas las personas. Y bueno, otro elemento importante es que también va a evidenciar opresiones que estén viviendo algunas personas, y también pues lo que nos van a generar es que quizá no es que tengamos los datos pues más cuantitativos o más amplios, sino que también desde este enfoque lo que buscamos es que una sola historia de una persona puede impactar a un montón de personas que estén viviendo una historia similar. Quizá no en el mismo contexto, quizá no en el mismo lugar, pero con una historia o con un relato de vida que escuchemos de una persona, nos vamos a dar cuenta de todas las, digamos, desventajas históricas, estructurales y políticas que se presentan, por ejemplo, al acceder a la justicia, ¿no? O al acceder a un derecho humano como es la salud. Y bueno, básicamente esa es la importancia de incorporar estas perspectivas y estos enfoques en nuestros procesos de investigación. La que sigue, por favor.
La que sigue, por favor. Ok, pues como les comentaba en un inicio, los antecedentes de la perspectiva de género pues han sido los estudios feministas, ¿no? Todos los estudios feministas, incluidos los occidentales, pero la perspectiva de género pues va a ser esta metodología que nos permita identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión que viven las mujeres, que se pretende justificar con base a diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Aquí la parte más importante es entender que estas diferencias se han buscado a través de la historia de la ciencia positivista, sobre todo, es legitimar la opresión de las mujeres a través de la ciencia. Y bueno, a continuación, la que sigue, por favor. Por ejemplo, en el siglo XIX, Paul Broca estudió el cráneo para tratar de establecer la superioridad intelectual de ciertos grupos étnicos sobre otros. ¿Ustedes se imaginan a qué personas estaban investigando? ¿A quién? Ajá, dice, ¿pueden regresar una antes? Una antes, por favor. ¿Una antes? Ahí está bien. Dice que en el siglo XIX, estamos hablando de 1800 más o menos, Broca estudió el cráneo para tratar de establecer la superioridad intelectual de ciertos grupos étnicos sobre otros. ¿Quién creen que estaba investigando a quién? Pues los hombres blancos estaban investigando a los hombres negros, ¿no? Porque querían justificar a través de la ciencia que los hombres negros no eran personas. Por lo tanto, podrían ser tratados de manera desigual si a través de la ciencia se decía, efectivamente, los hombres afrodescendientes tienen un menor grado de intelectual que los hombres blancos. Por lo tanto, pues no pueden dedicarse a las ciencias, ¿no? Tienen que dedicarse al trabajo, ¿no? O tienen que dedicarse a trabajos de fuerza, porque intelectualmente no tienen esa capacidad, ¿no? Y eso quizá pudo haber sido verdad por mucho tiempo, ¿no? Y ojo, a veces decimos que todo lo que es ciencia es verdad, y no necesariamente. Lo que ahora es verdad, quizá mañana no lo sea, ¿vale? Otro ejemplo que tenemos es que en el siglo XX, la homosexualidad fue considerada un trastorno mental y en ese entonces, cuando se consideraba la homosexualidad como un trastorno mental, ¿cómo se imaginan que eran tratadas las personas homosexuales o gays? Pues con terapias de electrochoque, ¿no? O con baños en agua fría, o seguramente les abrían el cráneo, o los exponían a prácticas sexuales heterosexuales, y un montón de terapias que hoy sabemos que no sirven, y que aparte en el estado de Hidalgo son un delito, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es que antes de 1990 excluían a las mujeres de los ensayos clínicos. A las mujeres lo que conllevaba a que no se tomaran en cuenta estas diferencias biológicas. O sea, por muchos años, quizá a lo mejor métodos antifecundativos o características específicas de las hembras humanas eran estudiadas a través del cuerpo del hombre, porque el cuerpo del hombre era considerado que era el cuerpo original, el cuerpo por el cual se puede hacer investigación, y a través del cuerpo masculino se puede entender el cuerpo femenino, ¿no? Y ahora sabemos que no, que estas diferencias son, pues hay cosas que nos asemejan, pero también cosas que nos diferencian, ¿no? Y pues bueno, antes de los 90, pues todos los estudios se aplicaban a hombres. Entre 1932 y 1972, por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, investigaron los efectos a largo plazo de la sífilis. ¿Con quién la investigaron? Con hombres afroamericanos
pobres y rurales. ¿Por qué? Porque obviamente pues son a las personas de clase social baja, pobres y con ciertas características siempre van a ser las investigadas y siempre van a ser el conejillo de indias para después las personas que tienen la capacidad económica de financiar estudios pues reciban todos estos privilegios a costa de la vida y la poca dignidad de personas, ¿no? Y de estudios pues sin ética, sin todos estos principios que se deberían de aplicar. Pues esos son algunos de los ejemplos por los cuales ahora es que trabajamos ciertas perspectivas y enfoques para justo no caer en estas ideas, ¿no? O en estas investigaciones. Y bueno, la perspectiva de clase pues tiene también sus fundamentos en el marxismo, ¿no? Que busca pues también evidenciar cómo es que la clase tiene impactos en todos los sentidos de las personas, ¿no? Tiene impactos en la salud, en la educación, en el trabajo, y que estas desigualdades entre las personas, más que eres pobre porque quieres, es porque hay realmente diferencias estructurales, ¿no? Que nos separan entre las personas, que nos dividen y que sobre todo no nos permite las mismas posibilidades a todas las personas. Entonces ya tenemos dos variables, ¿no? Una es el género y otra es la clase social de las personas. Y bueno, la perspectiva de clase se centra en el análisis de las desigualdades sociales y económicas, la cual reconoce que las personas tienen acceso desigual a recursos, oportunidades y privilegios en la sociedad. Examina cómo las estructuras afectan las vidas de las personas dentro de la sociedad. Este elemento de la clase es muy importante, sobre todo porque en muchos temas que investigamos, por ejemplo, en temas de aborto, temas de VIH, temas de acceso a la justicia, víctimas de feminicidio, en realidad muchas de las personas que afrontan los retos con el acceso a sus derechos y acceso a la justicia, vamos a ver que es por una cuestión económica. Porque quien tiene el poder adquisitivo muy rápidamente accede a un aborto, muy rápido accede a un tratamiento antirretroviral, muy rápido accede a la justicia. Entonces la justicia tiene clase y los derechos humanos parece que también tienen clase, que depende del capital económico que tengamos para que realmente estos sean garantizados. Pero hay que recordar que los derechos humanos se supone que son universales, que son para todas las personas, que nacemos con ellos, pero lamentablemente no los podemos ejercer de la misma manera, porque justo hay condiciones históricas, políticas, económicas que nos dividen y que un mismo tema, el impacto puede ser muy diferente en cada una de las personas, por su género, por el lugar geográfico en el que habita, por la cultura en la que creció, por la edad que tiene, por su identidad de género, por su orientación sexoafectiva, si afronta alguna discapacidad, si no la afronta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de elementos que que son variables que nos van a ir permitiendo visibilizar esas diferencias que tenemos entre las personas. La que sigue, por favor. Y bueno, la antesala de la perspectiva intercultural y la perspectiva intercultural, pues van a ser los estudios decoloniales, los cuales analizan las dinámicas de poder y dominación en diferentes contextos sociales, políticos, económicos y culturales. Este marco permite a las personas investigadoras cuestionar las narrativas dominantes y profundizar en las raíces históricas y estructurales de las desigualdades y opresiones existentes. Bueno, hasta hace un par de años todavía quienes hemos realizado investigaciones así de que buscamos en la web y buscamos artículos científicos y todo eso, ¿no? Pues la mayoría de los artículos para empezar se compran, ¿no? Bueno, se deberían de comprar, ¿no? Pero la mayoría se compran, ¿no? Y la mayoría están realizados en otros países, que no es obviamente o evidentemente nuestro contexto.
y a veces queremos hacer una investigación, por ejemplo, sobre gestión menstrual en pueblos originarios, ¿no? Y nos van a salir estudios de otros países, de otros contextos y de otras cosas, ¿no? Pero al final de eso, pues eso va a ser nuestro estado de arte y esa va a ser la mirada o los lentes con lo que vamos a estar mirando el contexto local o lo que vamos con las personas que vamos a estar cara a cara, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que históricamente los estudios que más han impactado a la ciudadanía pues han sido los estudios que tienen que ver con pues los estudios realizados en Estados Unidos, los estudios realizados en países occidentales y hasta pues hace unas décadas atrás se comienza a colocar que los estudios latinoamericanos son relevantes y son importantes que se hagan, porque cómo vamos a… No hay mejor ciencia que la persona que está dentro del contexto, ¿no? O sea, la persona que conoce el contexto, que conoce el lenguaje, la comunicación, los símbolos, los signos, todo esto que es cultural, que es histórico y que es político, nos va a permitir tener un mayor mapeo de lo que estamos investigando, ¿no? Y también hay que recordar que siempre a las que investigan son a las pobres. ¿Puedo decir groserías aquí? Sí. A quienes investigan son a las pobres, a las jotas, a las de la calle, a las enfermas, a las psiquiátricas, a las que tienen trastornos de lenguaje, a las que tienen todo eso, todo lo malo, siempre son a las que investigan. Pero no investigan a las ricas, no investigan a las blancas, no investigan a la clase con el poder político para tomar decisiones en ciencia, ¿no? A ellas no se les investiga, ellas tienen la capacidad de investigar a las diferentes, ¿no? Y la ciencia es poder, porque a través de la ciencia se puede seguir legitimando política pública, se puede seguir legitimando violencias hacia ciertos grupos, se puede seguir legitimando opresiones hacia ciertos grupos. Entonces lo que buscamos acá es salir también de ese binarismo de hacer ciencia, de lo sano y de lo enfermo, de lo normal y de lo anormal, de lo saludable y lo trastornado. Queremos salir desde ahí y más bien entender los contextos, más allá que colocar una etiqueta y que ese se vuelva el marco de referencia para poder entender a esa persona. Entonces, lo que buscamos también de aquí es transitar de ese binarismo de hacer ciencia y ir más allá y conocer el contexto social, político, económico, cultural que cierto grupo está atravesando. La que sigue, por favor. Y bueno, nuestra herramienta para hacer intervención pues va a ser la perspectiva intercultural, la cual busca entender las relaciones entre diferentes culturas y grupos de pueblos originarios, reconociendo y valorando la diversidad cultural en un contexto globalizado. Esta perspectiva se centra en promover el diálogo y la interacción entre personas de diferentes orígenes culturales con el objetivo de fomentar la comprensión mutua, el respeto y la colaboración. Y bueno, esta primera parte fue sobre todo para ir identificando los enfoques y las perspectivas que manejamos en nuestros procesos de investigación y quisiera pasar a la siguiente y mostrarles el informe que realizamos el año pasado, en 2023, que llevó por título Abortando estigmas, la implementación del aborto seguro en el estado de Hidalgo a 2 años de su despenalización. Bueno, voy a hacer una paréntesis ahí. Como tal, el aborto no está despenalizado, ¿no? Está despenalizado hasta las 12 semanas, ¿no? Pero ninguna mujer puede ser criminalizada por abortar, ¿no? Entonces, este estudio lo que intentamos realizar fue cómo está el sistema de salud y cómo están las personas usuarias de estos servicios a 2 años de su despenalización del aborto hasta las 12 semanas, que fue en 2021 y este estudio se realizó
en 2023. Y un poco como estuvo pues el dispositivo que nos permitió realizar esta investigación. Digamos que en CEINAC lo hacemos un poco al revés, ¿no? Porque generalmente ustedes pues investigan, tienen su marco teórico, la pregunta de investigación, la hipótesis y toda esta parte. Y acá en realidad pues vamos casi sin nada, ¿no? Vamos al campo sin saber nada, solo queremos saber cómo, pues, ¿qué ha pasado con el aborto a 2 años de su despenalización? Y ya que llegamos al campo, pues las personas nos van dando aras, los datos, la información nos va dando rumbo, ¿no? Y después, esta información recolectada la contrastamos con lo que tiene que ver con un marco de derechos, ¿no? O sea, el marco de derechos, ¿qué nos está diciendo que debería de estar sucediendo? ¿Y qué nos está diciendo las historias de vida de las personas, los datos cuantitativos, toda esta información, ¿qué nos está dando, no? Y buscar esas diferencias entre pues lo instituido, digamos, ¿no? Y ahora lo que se está viviendo, pues, ¿qué está pasando? Y eso es lo que visibilizamos, ¿no? Las diferencias que encontramos en lo que debería de ser y lo que realmente está sucediendo. Entonces, para este estudio, para esta investigación, pues nuestros marcos obviamente fueron los derechos humanos, la perspectiva de género y un enfoque intercultural. Se utilizó pues tanto métodos cualitativos como cuantitativos, sobre todo el uso de solicitudes de datos al sistema de salud, y el cualitativo, sobre todo grupos focales y entrevistas a profundidad que se plasmaron en historias de vida de personas que habían accedido a un aborto en el estado de Hidalgo. Entonces, prácticamente lo que culminó esto, pues fueron en grupos focales, en cuestionarios cualitativos y cuantitativos, la solicitud de información, y al final, pues en ese escrito lo que vamos a encontrar también son historias de vida, de cómo es que las mujeres vivieron el proceso de interrupción de su embarazo en el sistema de salud, ¿no? Y pues obviamente fueron mujeres que a lo mejor no son mujeres que están en Pachuca de Soto, que están en el área metropolitana, porque seguramente los desafíos serán otros, ¿no? Pero es diferente los desafíos que enfrentan las mujeres del norte del estado de Hidalgo, donde hay muy pocos hospitales y clínicas para acceder, ¿no? Y para acceder, aparte requiere 3 horas o 4 horas de traslado a un hospital más cercano. La que sigue, por favor. Y bueno, parte de la información que aportaron las mujeres que que participaron en todos los espacios, es que consideraban que en ese momento acceder a un aborto era una cuestión de privilegio. ¿Por qué de privilegio? Porque ellas consideraban que no todas las mujeres lo podían acceder de manera igual, sobre todo porque justo, por ejemplo, aquí en Pachuca, pues hay más hospitales o clínicas para acceder, y a lo mejor estando dentro de Pachuca, lo máximo que te podrías hacer son 40 minutos, ¿no? Y algo que igual se detectó es que pues parte de las limitaciones pues radicaba que todos los servicios de salud y también la difusión de los servicios de salud están centralizadas en Pachuca y áreas metropolitanas, a diferencia pues de las periferias como el norte del estado de Hidalgo. Bueno, también muchas mujeres decidían comprar sus propios medicamentos, que eso pues también conlleva un costo, y ahí también entra un tema de clase, porque pues justo por el traslado que conlleva, pues es mejor que se haga de manera autogestiva dentro del propio espacio. Porque pues justo era eso, ¿no? El tema de los traslados y el tema de esperar tanto tiempo en una clínica u hospital, pues preferían hacer la compra del medicamentos de manera autónoma. También mencionaron que es pues muy importante contar con una red de apoyo durante todo el proceso de interrupción del embarazo, y pues también contar con una red de apoyo también es un privilegio, ¿no? Porque a lo mejor
tú quisieras platicarle a una amiga, a otra persona, pero también su carga cultural y de creencias, puede ser que no recibas el acompañamiento que tú esperas, ¿no? La que siga, por favor. Y bueno, otro elemento que identificamos es que, por ejemplo, no sé si han escuchado un término que se llama objeción de conciencia, ¿no? Bueno, las personas médicas tienen un derecho que se llama derecho de objeción de conciencia, que consiste que una persona quizá no pueda realizar un procedimiento como un aborto porque va contrario a su propio esquema de creencias. Sí, eso es un derecho, ¿no? Pero el derecho de las personas que desean interrumpir un embarazo es que en cualquier clínica u hospital al menos debe de existir una persona que no sea objetora para garantizar el derecho al aborto, ¿va? Entonces, en función de esto, a través de una solicitud de información, preguntamos cuántas personas del hospital pueden brindar el servicio de aborto y cuántas de estas personas son objetoras de conciencia. Y bueno, aquí está otra diferencia. En Atlapexco solo existía una persona que podía brindar el servicio de aborto seguro y esta persona también era objetora de conciencia. Entonces, todas las mujeres de la zona de Atlapexco y del propio municipio no estaban recibiendo este derecho a interrupción del embarazo, porque una persona era objetora, pero no recae la responsabilidad en la persona, recae en el sistema de salud, quien tiene que garantizar que al menos una persona no sea objetora de conciencia, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que en Atlapexco no hay una persona que pueda realizar interrupción del embarazo, súmale las distancias, súmale toda la burocracia, pues va a ser muy difícil y por eso decimos que es un tema de clase, porque no todas las personas podemos acceder a los mismos servicios ni a los mismos derechos. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, voy a pasar al siguiente estudio para irme un poco más rápido. Este estudio fue completamente cuantitativo. Se realizó a través de una solicitud de información al sistema de salud con diferentes variables, ¿no? Como la identidad de género, la expresión de género, la orientación, la edad, etcétera. Y los datos son, digamos, de personas que han tenido un resultado reactivo a VIH. Entonces, en el 2023, CEINAC cumplió 10 años de haber iniciado su lucha en la prevención y detección del VIH. En 2013, CEINAC comienza a aplicar pruebas para la detección de VIH y a 2023 es que se realiza este estudio, con la intención de todos estos datos que recopilamos durante 10 años, pues teníamos que buscarle un fin, ¿no? O sea, porque no queríamos que fueran datos que se murieran en el archivo, sino que también pues dieran luz y salieran para socializarlas con las personas. Bueno, en esta investigación lo que encontramos fue que durante el 2021 en México se registraron 4,662 muertes relacionadas con el VIH, de las cuales el 83.6%, es decir, 3,896 personas, correspondieron a personas que se identificaron como hombres y el 16.4% como mujeres. La que sigue, por favor. Y algo importante de las personas que fallecieron es que el 40.3% no estuvieron afiliadas a ninguna institución de salud. Y de hecho, en la institución que más fallecieron tiene que ver con la que en su momento se llamaba INSABI, que tuvo un nombre previo, ¿no? Pero ahí era donde habían fallecido pues más personas. De 1983, que es el año donde se inician los registros de temas de VIH, al 2023 se han diagnosticado a 5,371 personas
Eso en el estado de Hidalgo. Basado en el sexo asignado al nacer, el 82.6% de los casos han sido hombres y el 17.3% mujeres. Algo que identificamos aquí. Supongamos que de cada 100 personas, 83 son hombres, ¿no? De acuerdo a esos datos, más o menos. De esas 83 personas, más o menos el 70 personas serían hombres que tienen sexo con otros hombres. Ajá, que pueden ser gays, bisexuales o que pueden ser heterosexuales, pero tienen relaciones con otros hombres, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Recuérdense que el objetivo de las investigaciones no es replicar o seguir haciendo estereotipos, porque yo podría decir en este momento, entonces, pues castiguen a los gays o enciérrenlos o háganles algo porque pues, son el foco, ¿no? Desde acá no hacemos investigación para eso. Desde acá hacemos investigación para denunciar que el sistema de salud tiene una deuda histórica con los hombres gays, pero no solo con los hombres gays, con toda la diversidad sexual y de género, porque no genera mecanismos para que las personas podamos disfrutar, aprender, gozar de nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, con esa intención hacemos estas investigaciones, con visibilizar que para el Estado o para las instituciones solo representamos un número, pero no representamos campañas, no representamos atención focalizada, no representamos algo. Por lo tanto, no hay acciones para nosotras, ¿no? Para las personas de la diversidad sexual y de género. Y es lo que aquí se denuncia. Si de 100 personas infectadas por VIH, el 70 son hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿por qué no hay campañas de salud públicas dirigidas a hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Y al contrario, hay una criminalización y pues replicar estereotipos, estigmas en contra de las personas de la diversidad sexual y de género. Y bueno, algo que de los estudios internacionales es que se sabía que las poblaciones, sobre todo mujeres trans, también eran poblaciones clave, pero en Hidalgo apenas en el 2020 se incorporó la variable de identidad de género, es decir, que los registros que se tienen del 2020 a 1983, todas van a aparecer como hombres o mujeres, pero si no identificamos que también hay mujeres trans y hombres trans que se infectan por VIH, tampoco puedes hacer una acción de prevención diferenciada, ¿no? Porque no son hombres cisgénero, no son mujeres cisgénero, son mujeres trans, hombres trans que tienen otras necesidades y que por lo tanto las estrategias de prevención y de atención tienen que ser diferenciadas, ¿no? Y bueno, como solamente se tiene en registro del 2020 al 2023, pues solo se tenían a 2 mujeres y 2 hombres trans viviendo con VIH en el estado de Hidalgo, que seguramente son más, solo que no tenemos el dato de todos los años anteriores. Y bueno, algo que sucedió durante el 2019, 20, en el 2019 muchas organizaciones como CEINAC, antes del 2019 y todavía el 19, recibíamos fondos a través del CENSIDA, el Proequidad, Indesol, y había varios programas gubernamentales que nos permitían a las personas de la sociedad civil hacer aplicaciones para la detección de VIH cara a cara. O sea, hombre gay con hombre gay en una zona que el sistema de salud jamás llegaría, ¿no? En un antro, no sé, en un lugar de encuentro sexual. En esos lugares llegábamos las personas de la sociedad civil a aplicar pruebas. A partir del 2019, en el 20, el gobierno quita estos programas y varias organizaciones dejamos de aplicar pruebas con las personas, ¿no? Con trabajadoras sexuales, con hombres privados, con personas privadas de la libertad, con a lo mejor mujeres que ejercen el trabajo sexual, etcétera, ¿no? Personas usuarias de drogas inyectables, todo eso. Y después, en 2020, nos llega pues la pandemia del COVID. Entonces, año con año, llevábamos una tendencia, que cada año se iban detectando a más personas, y iba incrementando.
Entonces, en esta investigación lo que van a ver es que en 2019 llega al punto más alto de detección en el estado de Hidalgo y en los próximos años las detecciones empiezan a caer. ¿Por qué les digo que los datos y la ciencia es poder? Porque el sistema de salud pudo haber dicho, los casos de VIH se están reduciendo, ¿sí o no? ¿No? O sea, si teníamos 120 y en 2020 tenemos 100, luego 80 y tú dices, bien, vamos bien Hidalgo, estamos controlando la pandemia del VIH, ¿no? Pero una persona que conoce el contexto, que conoce la dinámica del estado de Hidalgo dice, no, al contrario, debes detecciones, porque llegó el COVID, porque las organizaciones ya no estamos aplicando, porque hay un montón de elementos que dices, no es verdad lo que tú puedes plantear aquí. Por eso los datos y la ciencia también es poder, ¿no? Porque pues así a veces nos pueden vender los datos. Y bueno, para el 2023, básicamente del 2020 al 2023, cerca de 246 personas no habían sido detectadas, que debieron de haberse sido detectadas en esos años según la tendencia que llevábamos en el estado de Hidalgo. Al 2024, pues estas personas siguen aún sin ser detectadas, ¿no? Y eso pues también nos va alejando de realmente poder hacerle frente a una pandemia una pandemia tan silenciosa como ha sido el VIH. La que sigue, por favor. Bueno, ahí tenemos el gráfico. La parte de abajo, que es la que está como de un tono más rosita, son las detecciones que se hicieron ese año. Y la barrita que está arriba es el pronóstico de lo que se debió de haber detectado en esos años, según la tendencia. Entonces, si se dan cuenta, la línea verde son los datos reales. Y después de la línea verde, cae en los próximos años. Eso es lo que les estaba compartiendo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Hasta la de reparación, por favor. Es una imagen morada de un libro. Ahí. Bueno, ahora les voy a platicar de esta última investigación. Esta se publicó este año, en 2024, y lo que buscábamos aquí es que las víctimas de violencia feminicida, en este caso, pues, sobrevivientes de violencia feminicida, pero también las familias de las mujeres que han sido asesinadas, tienen un derecho, que es el derecho a la reparación integral del daño. En palabras sencillas, es volver a las víctimas a la situación previa de la comisión del delito. Imposible, ¿no? O sea, es imposible llevar a una familia a que regrese a un estado previo, y no solo una familia, porque el impacto de un feminicidio también es a nivel comunitario y a nivel social. Y entonces lo que buscamos aquí es, pues, ¿qué sucede con las familias que han vivido de manera directa la violencia feminicida? ¿Qué fue de ellas? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les fue con las instituciones? Etcétera, 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 ¿no? Y aquí los elementos clave que utilizamos para esta investigación, por un lado, hicimos un análisis de las iniciativas de reforma para modificación del tipo penal de feminicidio. También lo que realizamos fue un análisis del fenómeno criminal del feminicidio a 10 años de su tipificación, con datos cuantitativos también. Esto se realizó a través de solicitudes de información. Otra variable fue la identificación de buenas prácticas sobre el acceso a la justicia y reparación integral del daño. Aquí se hizo un grupo focal con personas procuradoras de justicia y también encargadas de la investigación del delito de feminicidio. También recopilamos las experiencias de las personas primeras respondientes. Las primeras respondientes pues son sobre todo policías municipales, Guardia Nacional, que están directamente cuando se notifica
pues el hallazgo de un cuerpo de alguna mujer. Relatos de vida y experiencias de familiares, víctimas y acompañantes sobre la reparación integral del daño. Aquí varias colegas del equipo de CEINAC entrevistaron directamente a los familiares y cómo es que había sido todo este proceso, pero también entrevistaron a mujeres que han acompañado a familias que han vivido pues la comisión de este delito. Básicamente esos son los elementos que forman parte de esta investigación. El documento es amplio un poco, pero es de lectura accesible. Y bueno, una variable que les he compartido que está casi en todos los temas es el tema del poder adquisitivo. Las familias no estaban en una familia acomodada en términos de capital económico, o sea, eran familias que no tenían los ingresos suficientes para costear esto, porque en realidad acceder a la justicia es caro, es carísimo. Es carísimo no solo en términos económicos, es caro a nivel mental, emocional, el desgaste, el ver que la situación avanza bien lento, recibir tratos, malos tratos, ¿no?, de las personas encargadas de la investigación. Todo eso pues es con lo que han cargado todas las familias que nos contaron y nos compartieron sus historias. Eso es lo que vamos a encontrar. Y que la situación no mejoró, al contrario, empeoró. Empeoró no solo por la comisión del delito, sino por la ausencia de las autoridades. Las autoridades no han hecho nada para hacer que estas familias regresen al estado previo de la comisión del delito. Y eso es algo que vamos a ir mirando a lo largo de este texto. Algo, digamos, para que no suene pesimista, en el 2013 se tipifica el delito de feminicidio aquí en Hidalgo y al 2023, al inicio de su tipificación del delito, ¿ustedes cuánto tiempo creen que se imaginaban ustedes cuánto tiempo creen que las familias tenían que esperar para acceder a la justicia? O sea, para que hubiera una sentencia. ¿Cómo cuántos años se imaginan? Alrededor de 3 años, ¿no? Imagínense todo este tiempo buscando justicia, justicia, justicia. Afortunadamente al 2023 ese tiempo se redujo a menos de un año. O sea, son como 360 días los que una familia en promedio espera para tener una sentencia. Entonces, eso lo pudimos identificar al construir indicadores, ¿no? Indicadores con las variables que contábamos, construimos indicadores que nos permitieran mirar el acceso a la justicia. ¿Vale? Y bueno, la que sigue, por favor. Otro de los elementos que igual mirábamos ahí es que con el pasar de los años han existido más adolescentes, hombres, que han cometido el delito de feminicidio, ¿no? A pesar de que hace pues años atrás, generalmente quienes cometían el delito pues eran principalmente hombres adultos, ¿no? Pero en los últimos años hemos encontrado que hombres adolescentes han asesinado a mujeres, ¿no? Y nuevamente aquí regreso porque esta es otra perspectiva, la perspectiva de infancias. Las infancias también, digamos, los adolescentes o las personas adolescentes en conflicto con la ley, también es porque el Estado tiene una deuda con ellas y con ellos, ¿no? Porque también este contexto violento, donde no se les acompaña a las personas adolescentes, donde no existen programas que los acompañen, que los atiendan, pues justo termina en un delito. Y algo que también desde CEINAC estamos, digamos, en contra, es de la punitividad y el castigo.
porque es muy fácil decir, pues denle 20 años de cárcel a este adolescente o incrementemos las penas a 30, a 40, a 50 años, pero eso no cambia un problema que es estructural, que es cultural, que es histórico y que es político. Por eso buscamos, más allá de acciones punitivas, donde se mire que es en lo individual y que más bien se vea como un fenómeno criminal complejo en sí mismo, pues vamos a tener otro tipo de resultados, ¿no? Entonces, aquí lo que es importante identificar es todas las instituciones que deben de estar implicadas para prevenir los feminicidios, para prevenir la violencia familiar, para prevenir cualquier delito cometido en contra de las mujeres por razones de género. Voy a terminar mi participación ya en este punto. Les recuerdo que esas 3 publicaciones y las que hemos llevado en estos 16 años de lucha, pues las pueden encontrar en nuestra página web. Ahí están las publicaciones y en el marco de nuestro 16 aniversario fundamos una plataforma de datos. Esos datos que están en esas publicaciones las pueden encontrar en nuestra página web de manera interactiva. Ustedes pueden filtrar por edad, por municipio, por identidad de género, por sexo. Cada uno de estos temas que vimos los pueden ir revisando ahí y igual si les sirve para procesos de investigación de ustedes, pues ahí está el insumo para que lo retomen y lo utilicen. Pero recuerden que la investigación y la ciencia tiene que ser para generar justicia social, no para legitimar violencias estructurales. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta conferencia que nos da Alan Jabin de CEINAC enriquece mucho nuestros procesos de práctica profesional en el aula. ¿Dudas, jóvenes, comentarios? Están nuestros estudiantes con los micrófonos para poder hacer las preguntas correspondientes, o que levanten la mano. Nos habló de metodologías de investigación, nos habló de técnicas de investigación, que varias técnicas las observan ustedes en el trayecto de práctica profesional, instrumentos y metodologías de investigación en estas 3 procesos de investigación que ha realizado CEINAC. Allá están levantando la mano. Allá. A ver, corran. Hola, buenas tardes. Mi duda era, teniendo en cuenta todo lo que nos explicaron y todos los conceptos, nosotros como docentes, ¿cómo podemos aplicar en el aula? Me refiero a si tenemos un alumno que esté con estas inquietudes dentro de identidad de género, ¿cómo podemos abordarlo sin que se sienta como agredido? Teniendo en cuenta todo, pues, que trabajamos con personas en situaciones pues un poco pues sensibles, digámoslo, ¿cómo podemos abordarlas de la manera más humana posible? Gracias. Pues primero creo que en la clase, en el espacio de clase, lo primero que tenemos que romper creo que es el rol de maestro-estudiante y del que sabe y del que no sabe, ¿no? Creo que algo que deberíamos de partir también tiene que ver desde la educación popular, en mirarnos como pares y mirarnos que también dentro de la diferencia tenemos similitudes, pero que las diferencias no hay que reconocerlas que sean como una limitación o como una enfermedad, como un trastorno, como lo raro, como lo ajeno, como el otro, como cualquier otro término, ¿no? Sino que al contrario, así como se estudia el aparato, los pulmones, los ojos, también se puede hablar con libertad de la diversidad sexual y de género. Y creo que algo clave que puede ser es que las propias personas vayan construyendo el conocimiento y vayan ellas mismas estableciendo las bases para ver cómo se va a abordar. Pienso que se pueden realizar actividades no necesariamente intencionadas a que se aprendan todos los términos de diversidad sexual y de género, ¿no? Pero se puede aprender desde la empatía, se puede aprender desde el amor, se puede aprender también
aprender también desde el reconocerse diferentes cada una de las personas que están ahí. Yo creo que si nos miramos desde ahí, desde ese enfoque, creo que se pueden tener otro tipo de resultados. Y creo que también no hay que olvidar la participación del estudiantado. También el estudiantado tiene muchísima creatividad para proponer técnicas o proponer estrategias que puedan permitir el conocerse entre pares. Eso es lo que pienso. Gracias, muy buena pregunta. ¿Quién más? ¿Quién más dice yo? Por allá. Fuerte y claro. A ver, jóvenes que están allá de pie, les solicitamos que tomen asiento, por favor. Es una falta de respeto al recinto que está aquí en la escucha y que finalmente estos temas les sirven para poder trabajar con sus estudiantes en secundaria. Telesecundaria lo mismo. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta sería en el aspecto a nivel individual, ¿qué sería quizá la parte más difícil para poder construir en nuestro propio imaginario y posteriormente en el imaginario colectivo con nuestros estudiantes una perspectiva de género igualitaria y pues cómo podemos trabajar sobre eso? Yo creo que todos estos enfoques y perspectivas no pueden aplicarse si no te atraviesan. O sea, si tú no lo miras, si tú no lo experimentas, no lo has vivido, no lo identificas en otras personas, cuesta mucho. Porque al final son herramientas que más allá de la teoría, tú las aplicas en tu vida y tú las aplicas todo el tiempo. Y una vez que las logras interiorizar, están todo el tiempo y tampoco ya te las puedes quitar. Quisiéramos desaprender cosas, pero mirar con perspectiva de género, mirar desde un enfoque de derechos humanos cuesta mucho ya quitársela, ¿no? Entonces creo que valdría la pena quizá a lo mejor adentrarse de manera teórica como de qué va o cuáles son sus antecedentes, pero sobre todo creo que es ejercerla, aplicarla y estarla llevando como todo el tiempo. Es como por ejemplo también el lenguaje, ¿no? El lenguaje incluyente que muchas personas se atacan, ¿no? Que piensan, ay, todo va a ser en E, no es en E, no va por la E, sino es un ejercicio constante de visibilizar a las mujeres, visibilizar a otras poblaciones. Inclusive lo ha dicho, ¿no? Claudia, ¿no? Presidenta con A, porque justo va por ahí, en hacerlo diario. No es un proceso de aula, creo que inclusive ser docente no es una cuestión de aula, creo que es un estilo de vida y es una cuestión que se lleva en todos los espacios, obviamente con el amor, con toda esta empatía, con el cariño. Eso es lo que pienso y bueno, si suma, está bien. Gracias. ¿Alguien más? Acá enfrente, o te paso este. Ok, ya. Gracias. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle qué es lo que significa para usted tener la posibilidad de colaborar en investigaciones de temas que tal vez no son son relevantes, pero tal vez son un poco, no se les ha dado la visibilización que se merecen desde hace muchísimos años. Pues la vida me trajo aquí, ¿no? O sea, en algún momento mi proyecto de vida era otras cosas, pero al final las injusticias, las desigualdades, el que lo vivas en tu propia piel, con las personas que amas, con tus redes de apoyo, el sentir esa parte de injusticia creo que es clave, ¿no? Y no creo que todas las personas tengamos este sentimiento de injusticia o esta, pues, ganas de luchar por un mundo mejor, ¿no? Pero a lo mejor muchas de ellas podemos acompañar a otras personas que lo hagan, ¿no? Y creo que lo que para mí significa es, al final, es una cuestión de privilegio que también esté ocupando este espacio, ¿no? Pero este espacio para mí radica en que no es el espacio, es para mí, sino para las personas que puedo estar representando o que quizá en este momento no tengan la posibilidad de alzar la voz. Eso es lo que me motiva.
Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Acá. Acá. Ok, muy interesante su plática antes que nada, y gracias, ¿no?, por las aportaciones. Mi pregunta es, ¿cómo desde nuestro rol como futuros docentes podemos orientar y apoyar a alumnas violentadas sexualmente por familiares, sabiendo que hay un límite claramente que no puedes intervenir más allá y no puedes ilusionar de cierta forma a las alumnas, ¿no? Entonces, pero ¿qué orientación y qué apoyo podríamos darles a ellas, brindarles a ellas? Es básica, ¿verdad? Bueno, existen un montón de mecanismos, ¿no?, por parte de ustedes. No sé si la REPAEVE aplica también para secundaria, me parece que sí, ¿no? Pero ahí llevan un registro de situaciones que puedan ser violentas hacia cierta parte del estudiantado. Lo otro es que si desde tu percepción se puede ir concretando en un tipo de delito, de acuerdo a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, cualquier situación que como personas adultas identifiquemos que se puede ser o se puede enmarcar en un delito, podemos denunciar, ¿no?, ante el Ministerio Público, o podemos hacer un llamado al Sistema de Protección Municipal de Niñas, Niñas y Adolescentes para que puedan acudir al espacio educativo, o en su caso, si es un delito muy grave, pues independientemente de que si la persona afectada denuncia o no, pues hay varios delitos que pueden ser perseguidos por oficio. Es decir, que una tercera persona denuncia y el Ministerio Público, al tratarse de una niña, niño, adolescente, está obligado a secundar tu denuncia, ¿no? Es decir, a investigar y toda esta parte. Y bueno, los sistemas municipales de protección de niñas y adolescentes también son una forma que te pueden orientar para justo ellas se dediquen a pues acercarse a la familia, investigar, indagar de qué se trata la situación que se está compartiendo. Y lo otro es que también puedes reportar alguno de los incidentes que identifiques a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? O sea, de momento se me ocurren esas 3 líneas, pero también en cada institución deben de tener un protocolo de atención en casos de ciertos delitos, acosos, etcétera, que también valdría la pena que se revisaran y seguir esa línea. Algo que es importante es que a lo mejor, aunque ustedes desconozcan lineamientos, protocolos, etcétera, no las exime quizá en algún momento de que van a ser personas funcionarias públicas, y eso conlleva responsabilidades, como pues el no atender una situación de manera correcta a ustedes las puede poner en una situación de desventaja, digamos, ¿no? De ahí la importancia en que cada una de ustedes pues se forme, lea, comprenda protocolos, lineamientos para pues reducir los riesgos ante una situación como la que nos compartes. Sí, y antes Sí. de eso, Maestro. permítame, antes de eso, Buenas noches. Se tiene que reportar con directivos y llevar estos protocolos de protección para el estudiantado. Ya. Gracias. Maestro, buenas noches. También yo quería hacerte una pregunta ahorita que hablabas de toda esta situación de acoso a los alumnos. Por ejemplo, aquí en la normal, que ya no son adolescentes, el acoso de maestros hacia alumnos, ¿a dónde, qué instancia tienen que ir? Porque bueno, también se da en muchas escuelas ya profesionales, ¿no? Bueno, hay acoso laboral y acoso sexual, ¿no? Hostigamiento laboral y hostigamiento sexual, ¿no? Tanto el acoso como el hostigamiento está en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, independientemente de los protocolos o lineamientos internos de cada institución, una persona que esté viviendo acoso u hostigamiento sí puede denunciar ante cualquier agencia del Ministerio Público. Si una denuncia, pues obviamente habrá su proceso de investigación, su ruta y todo esto. Pero eso en cuanto a acoso y hostigamiento. De manera interna, pues no sé si tengan un protocolo de atención de acoso, hostigamiento laboral y o sexual, pero pues ahí igual dependerá de la institución. A lo mejor la institución, parte de sus criterios, diga que sí va a notificar a las instituciones correspondientes cuando se concrete o exista
como indicios de que se pueda concretar en un delito, ¿no? Y entonces le va a dar parte a las autoridades y va a participar en los procesos de investigación y todo este mecanismo. Y por ejemplo, tú les puedes asesorar de alguna manera, me imagino, ¿no? Pues hemos acompañado a empresas y escuelas, sobre todo cuando no tienen protocolos o ya los tienen, pero necesitan un proceso de revisión para justo pues que realmente cumpla con lo que se está demandando actualmente dentro de la institución. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues terminamos la ronda de preguntas. Yo creo que es un tema muy, muy amplio que CEINAC ya ha estado en nuestra institución dando algunas pláticas, algunas charlas. Y bueno, los estudiantes que han estado en este programa del Cachiverano también han trabajado con las infancias. Y bueno, finalmente estos convenios de colaboración que tenemos con ellos, pues sirve para esto, ¿no? Para que vengan a cambiarnos este chip que tenemos de esta perspectiva de género y que finalmente lo podemos seguir trabajando y ya estableciendo en cada una de las necesidades de ustedes, ¿no? Como licenciaturas y como institución. Y bueno, pues damos las gracias al maestro Alan Javín Álvarez Río y invitamos a nuestras autoridades para entregarle un reconocimiento. Hola, buenas tardes otra vez. ¿Cómo están? Eso es todo. Se ve que traen la pila bien puesta, de verdad. Bueno, nosotros ya andamos bien knockouts, pero la juventud se impone. Yo le voy a pedir aquí a maestro Pedro Pablo, en calidad de subdirector académico del turno vespertino, que sea el que entregue un humilde reconocimiento, Alan, por tu participación, por tu contribución, por ilustrarnos sobre el tema que tú dominas ampliamente. Agradecerle a la maestra Hilda la moderación y pues adelante, maestro. Bien, vamos a dar lectura. Desde la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, otorga la presente constancia al maestro Alan Javín Álvarez Río por haber presentado la conferencia Perspectiva de Género, Clase o Interculturalidad desde el enfoque de los derechos humanos en el desarrollo de los proyectos de investigación. En el primer Congreso Multidisciplinario Saberes y Experiencias Educativas, desarrollados los días 7 y 8 de noviembre del 2024 en esta institución. Firman el director, maestro Benigno Sánchez Naranjo, el maestro Taurino Ramírez Labra y el licenciado José Francisco Morelos, director de Educación y Formación Docente en la Secretaría de Educación Pública. Muchas felicidades y muchas gracias por habernos acompañado. También un presente directamente de la Otomí Tepehua, un bordado de los clásicos tenangos y el recuerdo de nuestro primer congreso. Gracias, Alan. Y maestro Toño, indicaciones. Las actividades inician mañana a las 8:30 con el registro mucho que los alumnos del turno matutino hayan abandonado la sala.